Gracias, Yana. Buenos días a todos. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación de las técnicas de interpretación, una de las partes más básicas dentro del mundo de la petrofísica. La lectura directa de registros le sirve a todos los geocientistas, no porque aprendan a interpretar registros es algo solo de los petrofísicos. Cualquier geólogo, geofísico o cualquier área que se dediquen a la geotermia, al análisis de estas nuevas aplicaciones dentro de las geociencias, a la hidrogeología que está también cobrando mucho auge, hasta la minería utiliza registros y vamos a ver entonces como unos principios básicos de los registros más comunes que tenemos dentro del uso dentro de la industria. Entonces, la presentación del día de hoy, vamos a ver la agenda básica, que es la metodología de este Quick Look Evaluation. Vamos a aprender a interpretar los registros de resistividad, la lectura directa de los registros de porosidad, en este caso el registro de densidad lo vamos a interpretar directamente, a pesar de que no está en unidades de porosidad. Y vamos a ver después cómo estas técnicas de interpretación directa nos va a permitir identificar las líneas base de litología. Vamos a identificar minerales accesorios dentro de nuestra formación y hasta la identificación de indicios de fracturas. Vamos a ver rápidamente un poco de las curvas de microresistividad y un ejemplo de interpretación para pasar después, como bien decía Yana, a la parte de las preguntas y el cierre. Entonces, ¿qué es Quick Look Evaluation? Si recuerdan la película Matrix, que ahorita ya viene por su cuarta parte, se paraban frente a la computadora y veían este montón de números y alguien podía hacer una interpretación de ello. Decía que veían podían leer a las personas, al mundo como tal. Había un cuento con una chica de un vestido rojo. Y eso es lo mismo que vamos a hacer nosotros con los registros, de pasar de ver esa respuesta como si estuvieran, como vamos al cardiólogo y vemos ese electrocardiograma y no entendemos nada y el médico nos dice un montón de cosas. Así nosotros una vez que podamos identificar y entender las respuestas de estos registros en cada uno de los diferentes ambientes, litologías o electrofasis que tengamos, le vamos a poder empezar a dar forma y a entender qué significa cada una de esas respuestas. Esto es Quick Look, que nosotros podamos entonces entrenar nuestra vista y nuestra mente, porque tenemos que saber qué son estas respuestas, para poder empezar a interpretar los registros. Y no vamos a necesitar de un software. Si lo tenemos bien, nos va a dar muchísimo valor agregado, pero si no lo tenemos, con simplemente ver un papel o una imagen, vamos a ser capaces de interpretar y de poder evaluar de manera cualitativa y cuantitativamente hasta cierto punto nuestra formación. Entonces, fíjense que normalmente vamos a tener, supónganse que esto es una respuesta de un registro que nos entrega la empresa de servicios, la que toma los perfiles. Entonces, lo primero que podemos hacer es llevar a estos registros, si estamos en presencia de un software, claro, nos los va a permitir, a una escala que nos sea agradable o que sea la más recomendada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en formaciones que su índice de radioactividad no es tan alto, una escala de 0 a 200, que es uno de los estándares más comunes, tal vez me pueda quedar un poco grande y al quedar un poco grande no voy a tener una deflexión que en este segundo caso yo la estoy presentando, me siento cómodo dependiendo de la formación que estoy trabajando, llevándolo a una escala de 0 a 150 donde puedo ver claramente o de manera más clara la separación de mis arcillas o dentro de mi formación intervalos que puedan tener cierto contenido de arcilla, ¿no? Em, un común de la industria es presentar las resistividades en escala logarítmica. Leer en ciclos de logarítmicos no es tan fácil y tan agradable. Yo puedo decir que si esto es 0.2, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, esto sería 10, 100, pero leer en estos puntos intermedios, que por ejemplo, si estoy aquí entre 10 y 50, no me sería tan fácil, y es aquí donde está la mayor cantidad o mi lectura de resistividad está en ese rango. Fíjense que si yo me voy a una escala lineal, esto está de 0 a 50, en formaciones cuyas resistividades no sean tan altas, una escala lineal me va a poder permitir leer directamente. Y vamos a ver rápidamente cómo se hace esto. Si yo estoy en una escala de 0 a 50, fíjense que es muy importante verificar el grillado de mis registros. Aquí estoy teniendo 10 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la mitad. Y aquí tengo 5 más, 10 líneas. Si aquí hay 50 unidades,
yo digo 5 ohmios metros por cada grilla, 5 por 10, 50. Entonces ya yo me puedo parar en este punto y si esto era la mitad, 25, la mitad de 50, aquí tengo alrededor de 20 ohmios. Si yo me paro aquí, ya yo sé que esto es 25, 30, aquí no llega a 40, aquí sí llega perfectamente a 40. 30, perdón, la mitad, perdón, 25. 30, 35. Esto no es 40, 40 sería aquí. 35 ohmios voy a leer yo. Em, es muy sencillo, ¿no? Solamente tengo que contar qué escala tengo y cuántas divisiones tengo. Lo mismo pudiera hacer yo para el gamma ray. De 0 a 150 tengo 10 líneas. Ya yo sé que cada línea de esta tiene que valer 15 GAPI. La mitad sería 75. Normalmente el gamma ray lo interpretamos como si es limpio o es arcilloso de manera cualitativa, ¿no? Hasta que vayamos a hacer algún ejercicio. Pero la resistividad, si la vamos a estar contando y viendo cuántas unidades tenemos, o en este caso cuántos ohmios vamos a tener de resistividad. Y fíjense que aparecen también ahora los registros de porosidad. El registro de neutrones normalmente se presenta o ya en unidades de porosidad, pero el registro de densidad no. Yo voy a hacer aquí un zoom. Fíjense que el registro de densidad, normalmente conocido como ρ o es el ρ es la letra griega que utilizan para la densidad y la B es bulk, de bulk volume, de que lee la densidad total del medio. Normalmente se presenta un estándar de 1.95 a 2.95. Esa es una escala que admite minerales más densos que las areniscas, que su densidad es 2,65. Puedo interpretar aquí también o leer lecturas cómodamente de materiales más pesados o matrices de mayor densidad como son la caliza y la dolomita. Pero si yo estoy trabajando en siliciclásticos, es decir, en areniscas, y ojo que la mayoría de los yacimientos dentro de Latinoamérica onshore van a ser principalmente silicicoclásticos. Hay ciertas formaciones carbonáticas o son mezclas de areniscas y carbonatos que ahí sí tendríamos que utilizar por defecto, esta escala, pero el 90% o tal vez más de nuestros yacimientos onshore son fluvio deltaico, dominados por ambientes terrestres, es decir, que el aporte es siliciclástico. En palabras sencillas, son areniscas. Tenemos areniscas en la mayoría de nuestras formaciones. Y aquí yo les voy a presentar entonces, esto es lo que llamamos una escala de porosidad compatible para arenisca. Más adelante lo voy a mostrar en la parte de leer lecturas de porosidad cómo es esto. Pero fíjense que neutrón está en unidades de porosidad directo. Esto es de 0 a 60 unidades de porosidad. Si aquí tengo nuevamente 10 líneas, cada línea equivale a un 6% de porosidad. Pero densidad está en unidades de densidad, no de porosidad. Cuando yo los coloco a densidad en una escala de litología compatible con mi arenisca y al neutrón también, puedo leer directamente unidades de porosidad y que deben ser equivalentes al neutrón, porque estamos teniendo dos herramientas, densidad y neutrón, que las dos miden porosidad por principios distintos. Uno está leyendo el contenido de hidrógeno, que nosotros asumimos que ese hidrógeno va a estar presente en los fluidos y por eso asumimos que los fluidos están en los poros, o es así, no asumimos, es así. Ahí tenemos una lectura de porosidad. Mientras que el densidad nos va a dar la densidad electrónica del todo el medio, ahí tenemos que asumir que estamos en presencia de una matriz y todo lo que no es la matriz debería estar lleno por fluido, que también asumimos una densidad. Esto es un poco complejo, lo vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que en una escala compatible yo puedo leer también aquí la densidad de unidades de porosidad. Por el momento, fíjense, solamente vamos a estar viendo que cuando se alejen de lo que es el cero, vamos a asumir que hay más porosidad. Yo puedo ver entonces aquí que estas serían mis respuestas de radioactividad más baja. Yo pienso aquí, o hablando de lo que vería en la Matrix, yo estoy viendo aquí es un cuerpo de arena continuo que llega hasta esta profundidad. Y a partir de esta profundidad aparece una secuencia de arcilla. Miro mi resistividad rápidamente.
¿Cómo es la resistividad de mi arcilla? Muy baja. ¿Por qué? Porque la arcilla es conductiva. Entonces ahí tenemos que empezar a asociar cómo es la respuesta de mi mineral y la respuesta característica que tendría en cada uno de los registros. Entonces el registro de resistividad que está leyendo es resistividad o en su defecto conductividad, que es el inverso, vemos que las lutitas van a ser un medio que va a ser normalmente bastante conductivo. ¿Qué pasa? Una arena contentiva de agua también va a ser conductiva. Entonces tenemos que estar pendientes con eso. Fíjense que las resistividades son distintas y yo las puedo leer. Si yo decía que cada línea valía 5, aquí habría 5 ohmios. La resistividad de mi lutita no está alcanzando a los 5 ohmios. Probablemente sea un 3 punto algo, 4, más la resistividad de esta zona, que al ser limpia y yo veo que hay bastante porosidad, yo puedo interpretar que probablemente si tengo bastante, ¿qué significa la porosidad? Bastante espacio para acomodar un fluido dentro de mi formación. Entre mis matrices, mis granos de roca, tengo espacio para acomodar. En el subsuelo no hay nada vacío, todo está ocupado por algo y asumimos que entonces los fluidos van a estar ocupando todo el espacio poral. Fíjense, entonces yo puedo decir, hay mucha porosidad y hay un fluido que es conductivo. También tenemos que estar pendientes porque las arcillas, al ser conductivo, fíjense que aquí estoy en una lutita, al estar en una roca que es arcillosa, a pesar de que pues yo puedo decir que es una arenisca, es dominada por cuarzo, pero hay fragmentos o hay un cierto porcentaje de arcilla. Esa arcilla va a influir en la lectura general y también es capaz de bajarme entonces la respuesta de resistividad. No por fluido, no por contenido de fluido, sino por la arcilla presente dentro de la roca. ¿Ok? Entonces ya yo puedo decir que aquí hay una formación bastante limpia. Aquí parece ser muy porosa y al ser muy porosa veo baja resistividad. Tal vez pudiera asumir que tengo agua dentro de la formación. Pero fíjense que llegamos a un punto donde las resistividades empiezan a incrementar. Ahí hay que tener cuidado porque cualquiera o muchos tienden a pensar que aumentó la resistividad como el hidrocarburo es resistivo. Yo digo aquí ya tengo hidrocarburo. Pues fíjense que en este ejemplo no lo es. ¿Qué estoy teniendo aquí? Mi formación está perdiendo porosidad. Las curvas de porosidad se están acercando al cero. Esto es lo que normalmente decimos que es una formación apretada, tight. Y no solo los fluidos, como estamos viendo en este caso, son capaces de generar respuestas de alta resistividad. Cuando tengo una formación muy apretada, poco porosa, el camino por donde se mueve la electricidad, que es los fluidos dentro de la formación, y que en este caso al ser apretado voy a tener un camino muy intrincado, muy tortuoso, es capaz de generar altas respuestas de resistividad. En palabras sencillas, no todo lo que brilla es oro, no toda la alta resistividad se debe a presencia de hidrocarburos. Y lo ideal entonces es que validen antes de hacer una interpretación del contenido de fluido en función de la resistividad, es que validen qué respuesta de porosidad existe en la formación. Fíjense que una característica muy conocida de los registros de porosidad y particularmente que está en color negro ahorita la curva de densidad es que... Jorge, te voy a interrumpir un Hola, poquitito. Sí, dime. acá uno de los asistentes está diciendo que no ve tu cursor. ¿Podrías ponerlo en... Pointer options, laser point. a Bien, ver, ahora, a ver, está como un punto rojo ahora. No sé si lo listo. logran Sí, se ver. ve bien. Perfecto, Perfecto. gracias, discúlpame. Gracias a ti. No se preocupe. Bueno, entonces, muy importante que estén viendo el cursor correcto porque estoy señalando y si no se ve con claridad, no se va a apreciar bien entonces. Entonces, fíjense, aquí vemos que la roca veníamos de unas lecturas bastante, vamos a decir, altas de porosidad y está cayendo a lo que sería el cero del neutrón. No sé si lo alcanzan a ver, lo voy a hacer el zoom de nuevo. Aquí estaría el cero del neutrón y como esto es una escala compatible, al yo tener un 2.65 es el cero de la densidad. Entonces, estas respuestas de formación, fíjense que ocurren donde mis densidades se están yendo casi a cero. Es decir, que yo tengo una roca con una constitución similar a esta, pero aquí tuvo unas pérdidas de porosidad. También puede ser que hay otro mineral más denso
que está afectando mi lectura de porosidad. Y lo cierto es que esta lectura no es resistividad. Normalmente nosotros vemos hidrocarburos al tope de la formación y después viene seguido por agua. Es lo que llamamos la segregación gravitacional. El hidrocarburo siempre va a estar por encima del agua. Pero fíjense que aquí estamos teniendo al tope de la formación. Hay una respuesta de resistividad, pero no es hidrocarburo, sino factor de formación. Lo voy a repetir una y otra vez para que se grabe, ¿no? Para que se fije ese conocimiento. No siempre que tengamos alta resistividad va a ser hidrocarburo. Siempre tenemos que mirar nuestras respuestas de porosidad. Ahora, yo estoy leyendo respuestas de porosidad. Los registros de porosidad son sensibles al estado del hoyo. Son curvas de investigación muy somera. Si mi hoyo, cuando se perforó, se derrumbó un poco, el primero que se va a ver afectado es la densidad. Fíjense que yo estoy haciendo algo aquí bastante malo, y lo hago a propósito, es para que lo recuerden. Así como yo no leo, no puedo interpretar resistividad e interpretar fluidos sin ver porosidad. Nunca interpreten porosidad sin ver un registro de Caliper. El Caliper normalmente se presenta donde está nuestra curva de litología, ya sea el gamma ray o el SP. ¿Y por qué? Porque si mi Caliper está derrumbado, este registro puede dar lecturas anómalas, va a dar porosidades más grandes o mayores a lo que en realidad tiene la formación, y me lleva a producir errores. Fíjense que aquí tengo dos zonas que la porosidad se está incrementando, inclusive más que en mis arenas, y esta porosidad está ocurriendo dentro de mi lutita. Yo no espero altas porosidades dentro de una formación arcillosa, dentro de una lutita. ¿Qué significa? Pelita, creo que es el nombre que lo conocen como ustedes, dentro de una pelita, de una zona arcillosa. Y sí sé que las primeras zonas que se van a derrumbar, las más reactivas, las más químicas, son las pelitas con respecto a las areniscas. Esto es más estable y esto es lo primero que se va a derrumbar. Entonces, al yo ver estas lecturas anómalas, así no esté viendo el caliper, probablemente pueda dudar de ellas, y estos serían valores más cercanos a lo que debería ser entonces la densidad o el registro, la lectura de la densidad en medio de una formación arcillosa. Esto es solo un overview rápido, ya lo vamos a ver en detalle, pero lo que le quería mostrar es que yo puedo tomar mis curvas o estos formatos estándar que se trabajan en la industria, y aunque aquí también puedo hacer el quick look, yo normalmente lo voy a llevar al formato en lo que me sienta más cómodo posible para poder hacer esta interpretación. ¿Qué veíamos rápidamente? Ya tenemos unas curvas donde yo sé que hay un intervalo que es bastante limpio. Como cuando hablamos de limpio es que el volumen de arcilla es muy bajo, que hay, me pareciera que está saturado por agua, pero al tope hay una resistividad que creo que es por factor de formación. Densidad y neutrón se están tocando. Que se tocan es que están leyendo valores similares. Como le decía, son dos herramientas que por principios distintos, uno está leyendo el índice de hidrógeno, perdonen por los gritos de los niños, el otro está leyendo la densidad electrónica del medio, y en función a la densidad electrónica asumimos la densidad del mineral o de la roca. Y por dos medios distintos yo voy a leer el mismo valor, porque se está midiendo porosidad. ¿Qué pasa? Hay efectos que hacen que estos registros dejen de leer de manera similar. Uno de ellos es la presencia de arcilla. Fíjense que cuando yo entro en mi zona arcillosa, densidad está leyendo la densidad electrónica del medio. Vamos a decir que es una densidad que, si tengo mi matriz, yo puedo interpretar porosidad. Pero el neutrón se exageró totalmente. La porosidad aquí, fíjense que la mitad de 60 es 30. Está leyendo más de 30% de porosidad. Es decir, que mi zona arcillosa está leyendo más porosidad por el neutrón que mi zona limpia. Yo sé que esto no es así. ¿Qué sucede? Que mis formaciones arcillosas, mis pelitas, mis lutitas, tiene un alto contenido de hidrógeno, y el neutrón responde al hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Este hidrógeno no es asociado a fluidos o a fluidos móviles. Son hidróxilos, o este hidrógeno está dentro de la estructura molecular de mis silicatos de aluminio, que son las arcillas. Entonces, al estar estos hidrógenos dentro de la estructura de las arcillas, van a exagerar la porosidad. Es decir, que la porosidad del neutrón no es válida en esta zona porque está afectado por este alto contenido de arcilla. ¿Qué podemos decir nosotros? Que la separación de densidad de neutrón me sirven como un indicador de arcillosidad.
y hay modelos de volumen de arcilla para determinar el volumen de arcilla de la formación que se construyen con el gamma ray, pero también los podemos hacer gracias a esta separación de densidad de neutrones, nos sirven como un indicador que nos va a permitir calcular ese volumen de arcilla. Mientras que aquí yo pudiera decir que mi volumen de arcilla es 0 o cercano a 0, fíjense que aquí hay una pequeña separación donde el gamma ray me está mostrando algo de radioactividad. Aquí sería bastante grande, yo pudiera estar hablando de que aquí mi volumen de arcilla es, no sé, alrededor de un 80, 90%, dependiendo de la calibración que tenga. Entonces, voy a hacer clic aquí. Fíjense que pudimos interpretar que teníamos una línea, que es lo que llamamos nuestra línea de arenas. Esta sería mi zona del gamma ray máximo, que lo llamamos nuestra línea de arcillas o de pelitas. Podemos ver entonces cuál debería ser la que leímos, que era más de 5 ohmios, la resistividad de nuestra zona. Esto se llama RO, también es conocido como R0, que sería una zona R. El 0 viene de que no hay hidrocarburo, es totalmente agua. Y podemos ver que hay alta resistividad, como leíamos ahorita, que es por factor de formación, no por fluido, pues porque son zonas muy apretadas. Leíamos la resistividad de la arcilla. Vemos que nos sirve entonces la separación de densidad de neutrón como un indicador de arcillosidad. Hay modelos de volumen de arcilla que se construyen según las lecturas de densidad de neutrón. Vemos también que tenemos que tener cuidado porque hay lecturas de ROBI o del registro de densidad que pueden estar afectados por mal hoyo. Y algo que se me pasó es que, fíjense que aquí mi densidad, cuando yo digo que es 2.65 y esto es un ambiente silícico clástico de areniscas, la densidad máxima que yo debería tener debería ser 2.65, que es la densidad del cuarzo. El cuarzo es el mineral que constituye principalmente mis areniscas. Cuando yo lea un valor de densidad que pase este 2.65, yo estoy en presencia de otro mineral. Por eso es que hablamos de lecturas de minerales. El cuarzo es un mineral, las arcillas también son minerales, el agua es un mineral, pero ellos son como los que yo espero dentro de mi formación. Entonces hablamos de presencia de minerales cuando estamos teniendo otro elemento ajeno a la matriz principal. Y este caso es mucho más denso que el cuarzo. Puede ser una calcita, una dolomita, puede ser un contenido de hierro en la forma de pirita o siderita, pero entonces eso es lo que llamamos la presencia de minerales, que podemos identificar elementos que son ajenos a nuestra matriz de evaluación y sabemos que nos van a dar respuestas anómalas y tenemos que corregir o filtrar estos efectos. Entonces, vemos cómo a partir de las respuestas de los registros yo puedo hacer un montón de interpretaciones, interpretar ese ambiente sin la necesidad de software. Y es por eso es que lo que llamamos Quick Look Evaluation. Vamos a hacer una evaluación rápida a través del detallado análisis de la respuesta de mis registros.